Hola a todos, mi nombre es Raúl Gómez Martínez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y en este tutorial quería daros unas pautas, una guía de cómo entrar en materia y cómo realizar un trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, en este caso de tipo analítico. Entonces, para eso os propongo distintos pasos a dar a la hora de completar el trabajo fin de grado, trabajo fin de máster. La primera etapa es recopilar información. Todavía no sabemos qué es lo que queremos hacer, todavía no sabemos qué datos contamos, qué resultados vamos a obtener, pero tenemos que intentar configurar una pregunta de valor. Esa curiosidad que nos lleva a analizar y a valorar esos resultados para sacar unas conclusiones. Entonces, mi recomendación es que vayamos leyendo y creando una tormenta de ideas que nos lleve a encontrar esa pregunta de valor, esa curiosidad en la cual queremos mover nuestro estudio. Para ello, ¿dónde nos tenemos que mover? Pues obviamente, si estamos hablando de un ámbito analítico y en un campo académico, pues en revistas de divulgación, en periódicos, no vamos a encontrar nada. Así que os pongo aquí 3 enlaces, por ejemplo el Google Scholar, donde podéis encontrar información, o podéis encontrar en Science Direct, o podéis encontrar también en Journal Store. También hay el Web of Science, hay muchos repositorios en los cuales podéis buscar artículos y buscar información sobre distintos aspectos de investigación en el ámbito que os interese. Por ejemplo, imaginaos que estáis interesados en Bitcoin. Pues en Bitcoin podéis buscar aquí en Science Direct y, por ejemplo, pues aquí tenéis un artículo que relaciona la incertidumbre política con la volatilidad del Bitcoin. Mi recomendación es que os leáis el abstract para que, a base de leer distintos abstracts, vayáis haciéndoos una idea y vayáis encontrando esa curiosidad, ese camino que queréis recorrer en la investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si leéis muchas cosas, pues a lo mejor luego no os acordáis de por dónde os movéis. Mi recomendación en este sentido es que utilicéis un gestor bibliográfico. Aquí en la universidad el gestor bibliográfico que utilizamos es el Reports, ¿vale? El Reports, ¿qué te permite? Te permite organizar las referencias, te va a sacar la bibliografía al final, lo cual ya es un ahorro de tiempo y de trabajo bastante importante. Puedes clasificar todas esas referencias y además hay un sistema muy cómodo de exportar las citaciones. Si os dais cuenta, entramos aquí y una vez que estáis aquí, pues podéis decirle citar y aquí veis que hay una opción que es exportar, grabar en RefWorks. ¿Vale? Bien, esa sería la primera etapa. Esto que parece un trabajo estéril de estar ahí entrando, saliendo, navegando por los distintos repositorios de información y que puede aparentar a primera vista que es un trabajo estéril, insisto en que yo creo que es la parte más importante del trabajo. Porque a partir de aquí llegaremos a la parte del análisis, que es el núcleo del trabajo. Entonces aquí, a partir de la información anterior, tenemos que formular nuestra pregunta de valor, nuestra hipótesis. Pues por ejemplo, si estamos interesados en el Bitcoin está correlacionado con los mercados de renta variable o el Bitcoin está descorrelacionado y es un valor refugio. Esa podría ser una pregunta de valor que podría ser un argumento perfectamente válido para un trabajo analítico. A partir de ahí, ¿cómo vamos a resolver, cómo vas a contestar a esa pregunta de valor? ¿El Bitcoin está correlacionado con los mercados financieros? Bien, pues aquí tendríamos que definir nuestra metodología de estudio. No es objeto de este vídeo el enseñaros cómo hacer un análisis visualizando datos, pero bueno, es muy sencillo. En este caso, en este ejemplo que os pongo, sería tan sencillo como dibujar las gráficas del Bitcoin y de un índice del mercado, como por ejemplo el SP500, y ver si evoluciona de forma paralela o no. Eso ya sería un trabajo analítico, aunque hayamos escogido una metodología muy básica y muy sencilla. Podemos hacerlo con estadísticas o ya podemos meternos con técnicas de Machine Learning, como puede ser la regresión lineal o la inteligencia artificial. Si queréis más información sobre esto, pues escribidme, pero vamos, en Internet vais a encontrar multitud de tutoriales que os van a guiar sobre cómo hacer un análisis utilizando estas técnicas. Y a partir de ahí, lo que necesitamos son datos. ¿De dónde conseguimos los datos? En el ejemplo que os estoy mencionando, los datos son sencillos. Vamos a cualquier página web financiera, descargamos el histórico de cotizaciones. Pero bueno, en otros ámbitos será más complicado. Cuidado, no os pongáis a escribir el trabajo fin de grado y el trabajo fin de máster y no os pongáis a rellenar páginas si todavía no tenéis datos. Porque desde mi punto de vista eso es como tirarte a la piscina sin saber que tiene agua. ¿Vale? A partir de tu hipótesis, tienes una metodología, tienes datos, ejecutas tu análisis y te saldrán unos resultados que deberías interpretar. Una vez que tienes todo eso,
el trabajo ya lo tienes hecho. Ya lo único que tienes que hacer es redactarlo, y esa es la parte más sencilla. ¿Cómo tienes que redactar un trabajo analítico? Pues igual que cualquier paper que se publica dentro de esos repositorios de información que os he dicho que consultéis. Al principio habrá un abstract, que un abstract es en un párrafo, 10, 12, 15 líneas como mucho, mencionar todo esto. Cuidado que un abstract no es una introducción a lo que luego vas a leer. El abstract se redacta para que alguien que no esté muy interesado, con leerse el abstract ya tenga una idea de todo lo que viene en el artículo. ¿Vale? Aquí en este enlace os doy unas guías, unas pautas de cómo redactarlo. A partir de ahí, pues viene una introducción donde describes tu vocación en el estudio y dónde vamos a meternos. Luego el marco teórico, que el marco teórico es una recopilación, a ser posible más bien ordenada, de todas estas referencias que hemos ido leyendo por aquí. ¿Vale? Muy importante, tanto en la introducción como en el marco teórico, citar. Es muy importante que en todo el documento, todo lo que digáis y que hayáis extraído de algún artículo de otro autor, quede citado y referenciado con método Harvard y las citas al final y las referencias bibliográficas al final con el método Harvard, con el método APA, ¿vale? Y a partir de ahí muestras tu análisis empírico, que tienes que redactar lo que has utilizado, hipótesis, metodología, cómo vas a validar con esta metodología la hipótesis que has enunciado, datos y resultados. A partir de ahí unas conclusiones. Las conclusiones es, además de un resumen de todo el artículo, pues tu valoración de qué es lo que te ha salido y qué implicaciones tiene. Terminas con discusión, limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación. Y por último, es muy importante, la bibliografía y citar todo el documento. Al final, la pinta que va a tener esto, pues es como cualquier otro artículo de investigación. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo se tiene que evaluar un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster? Esto es una prueba de madurez, y es una prueba de madurez para prepararos para publicar en el ámbito académico. Si tú haces un trabajo analítico, está bien estructurado y tus conclusiones son interesantes, estaría listo para enviarlo a una revista de investigación más o menos prestigiosa o a un congreso. Si cumple esos requisitos, que es lo que cumple un trabajo analítico, desde mi punto de vista sería un sobresaliente. A partir de ahí, pues para abajo. Yo os animo a que hagáis un trabajo analítico. Desde mi punto de vista es más fácil, más bonito, más interesante y el retorno puede ser mucho mayor porque podéis ir a un congreso, empezar a investigar y es el camino que os puede abrir incluso a sacar un doctorado. Pero bueno, esa es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Nosotros como tutores solo estamos para orientaros, para ayudaros y para intentar que lleguéis al objetivo que es defenderlo con éxito. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y que os ayude en el desarrollo de vuestro trabajo fin de grado, trabajo fin de máster. Un saludo a todos.